Diferencias entre oír y escuchar. Sí, ese es el tema que tengo para el día de hoy. Tengo, por supuesto, mi... ¿No es lo mismo oír y escuchar? Por favor. Mirar y ver, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, señor. Escúchame. Bueno, escúchenme. Tengo la chuleta, como le dicen los españoles. ¿Para qué? Para no dispersarme y que se me vaya el tiempo. Porque Tiene la chuleta, ya ha venido con la chuleta. El tiempo es tirano en la televisión. Total, sí, claro. Bueno, estamos siempre, obviamente, querido oyente, telespectador, no sé qué sería esto, estamos hablando de la cuestión de la voz, porque parece que por momentos nos vamos por las ramas, pero siempre volvemos. Volvemos. Entonces decimos que la voz es una herramienta maravillosa, pero hoy la idea es no hablar de cómo hablamos, sino de cómo escuchamos. Y vamos a contar una escena familiar, cotidiana. Vamos a imaginar que alguien llega del trabajo, una pareja está cenando, uno de ellos le cuenta sus avatares diarios y el otro le dice, ajá, sí, claro. Onomatopeya. Sí. ¿Y qué está haciendo el otro? Florencia está con el celular o está cambiando el canal, ¿sí? Entonces, luego de ese momento, teóricamente de un compartir con el otro, el que estuvo hablando siente una sensación de vacío, como esta idea, nadie me escuchó, nadie... Uh-huh. Entonces, eso me parece que es la principal diferencia que hay entre oír y escuchar, y acá vamos ya como a cosas más de definiciones. Oír es un acto pasivo. Es simplemente percibir sonidos con el oído. El ruido del tráfico, la campana del microondas, el rumor que uno escucha, eso lo oímos. Y en cambio escuchar es un acto activo, consciente, profundamente humano, es prestar atención y abrir no solo los oídos, sino también el corazón y la mente para comprender lo que nos quieren decir. Claro. Mi madre diría, te entra por un oído y te sale por el otro. Sí, las madres, viste, las madres tenían razón. Tenían razón, siempre. Tenían razón. De hecho, ahí hago una breve acá, me disperso un cachito. Una vez estuve leyendo un tipo que era un antropólogo en realidad, que había analizado culturas orales, o sea, culturas que no tenían escritura. Y la transmisión de las tradiciones a través de la oralidad. Eso sería para otro tema. Pero una de las cosas que me pareció interesante, él lo que decía es que la vista nos aísla, mientras que el sonido, el oído, nos aglutina como grupo. Y daba el ejemplo concreto, dice, yo tengo una sala y le digo, abran el libro en la página 14, trum. Todo el mundo se concentra en su página. Si yo digo, escuchemos esto, es compartido, ¿no? Y esto en algún lado tiene que ver un poco con esto que estamos hablando de oír y escuchar en cuanto al órgano, el oído, ¿no? Algo que llega, la vista parece que yo defino hacia dónde quiere ir, mientras que con el oído no puedo, como los perros, orientar la oreja para un lado o para el otro. Bueno, esto es una postilla. Bien. Bollo. Yo sé que después me cortás, me sacás del aire y todo. No, Sí, estoy escuchando bueno, perfectamente. Bien. Dice, para que esto no quede solamente en una teoría, les voy a proponer un ejercicio que en teatro lo hacemos, que se llama, en realidad le llamamos mapa sonoro. ¿Sí? ¿Están dispuestas a este trabajo? Sí, totalmente. Bueno, y no hagan trampa como la última vez. No. ¿Qué hago? Bueno, lo que van a hacer es cerrar los ojos, porque evidentemente el cerrar los ojos es una posibilidad de conectar con el adentro, ¿sí? Y lo que vamos a intentar hacer, e invito a las personas que nos están escuchando donde estén, que traten de concentrarse en los sonidos que vienen de afuera del lugar donde están. Si podemos escuchar, no sé, la calle, la lluvia en este caso, el viento. Tengo que describir lo que escucho No, ahora. es para usted. Un bien, auto, voces. Este no es el entorno ideal, ¿no? Obviamente, porque donde aparece el sonido, acá el silencio. Hay sonidos. Vamos a tratar de quedarnos con que no haya solamente sonidos, sino pensar, están cerca, están lejos, de dónde vienen, son agudos, son graves. Entonces, ahí podemos hasta incluso definir planos, como en el cine, ¿no? Hay un sonido más en primer plano, otro en segundo, que aparece como un fondo. Y ahora, sin abrir los ojos, vamos a desplazar la atención, el foco, hacia los sonidos que están en el lugar donde nosotros estamos, dentro del espacio donde nos encontramos. Una habitación, el auto, una oficina. Y ahí vamos a ver que aparecen otros sonidos. El sonido de la compu, un aire acondicionado, una silla, una tos.
Y ahora vamos a intentar, lo estamos haciendo rapidito esto, llevar la atención a nuestro propio cuerpo, a los sonidos internos. Pueden sentir el aire entrando y saliendo de la nariz, o el sonido de la propia respiración. Si uno se concentra mucho, tal vez pueda escuchar los latidos del corazón o algún sonido propio de los intestinos, del estómago. Y ahora abrimos los ojos. Qué blanco que está este estudio. Eso, bueno, eso es otra Cuánta cosa. luz, bien. Cuánta luz. Bueno, la idea es que en el mismo lugar, con los mismos oídos, de repente descubrimos un universo de sonidos, ¿no? Que antes estaban ahí, siempre estuvieron ahí, pero que pasaban desapercibidos. Y eso que acabamos de hacer es un ejercicio muy simple para definir o distinguir lo que es escuchar de oír, y que escuchar es un acto consciente. Yo, conscientemente, determino dónde me enfoco, Claro. ¿no? Ujú. Afuera, más adentro, más adentro. En el escuchar, ¿hay un tiempo, digamos, humano? ¿Hay un tiempo ser humano que de atención donde realmente estoy escuchando y no perdí, digamos, el hilo en otra cosa, no me distraje? Bueno, ahí me parece que hay varias cosas. No tengo la respuesta así, no te puedo decir si hay un tiempo. No, creo que, perdón que me adelante, pero si en algún momento nos volvemos a encontrar, quisiera hablar sobre el tiempo de la Bien. escucha. Porque evidentemente creo que la escucha requiere de una cosa, de un estar presentes, y generalmente es lo que hoy en día en nuestra vida actual más nos cuesta, estar aquí haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Primero porque hay una cuestión que la mente está o adelante en las preocupaciones de lo que viene, o atrás en el recuerdo de lo que pasó. Lo único que está acá en este momento, no pensando en adelante y atrás, es el cuerpo. Digo, el corazón no puede pensar mañana no tengo ganas, no, tengo que hacerlo ahora. Sí, sí. El cuerpo es lo que está presente. Por eso para mí una buena manera de conectar con el presente es conectar con los sentidos, ¿no? Sí, ese que acabamos de hacer es un buen ejercicio de meditación. Total. Sí. Estar presente aquí y ahora y nada más. Y en nada relación a menos. esto que dice Flor, también hay una cuestión de estos tiempos frenéticos, que es otra de las cosas que en algún momento me gustaría hablar cuando hablemos del tiempo. Me parece que va volviendo las conversaciones como instrumentales, pero es un concepto mío. Sí, Bien. sí. El otro día pensaba en la fragmentación del diálogo. El diálogo generalmente fue algo fluido. Vos me decís, yo te contesto. Hoy yo te mando un audio al mediodía, vos me lo contestás a las 8. Claro. Y bueno, y en el medio pasan un montón de cosas. No tenemos tampoco, bueno, cuando por teléfono también, los gestos que completan la comunicación, pero se va como fragmentando la cosa. El aquí y ahora en la comunicación, bueno, dejan de existir. O estoy escuchando mandando un audio mientras estoy haciendo una Sí. seña. Estamos O sea, en muchos universos paralelos a la Sí. vez. O pienso tomando un café con un amigo, viene y me cuenta Sí. algo. Mm. ¿Cuánto tiempo puedo estar escuchándolo sin pensar en otra cosa? Sí. ¿Cuánto debería durar una conversación, un café con un amigo? Lo que pasa es que también ahí habría un concepto que no manejo yo, que tendrá que ver con la concentración. Claro, Ujú, sí. está bien. Sí. Concentración es focalizar la atención en algo puntual. ¿Durante cuánto tiempo lo puedo hacer? No solamente pensemos en una conversación, en la vida en general. Hay algo que esto es muy subjetivo, que yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo que tiene 12 años, y en esto voy a caer en un lugar común y remanido, donde digo, hay como una poca capacidad de concentrarse en un solo tema durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Creo que esto también, el tema de no sé, en un momento hemos hablado de las redes, de la tecnología, va configurando una manera de habitar el mundo que nos hace estar y no estar. Estamos en todos Totalmente. lados y no estamos en ningún lado. Totalmente, sí. Mientras que en otros tiempos, evidentemente, como había otra vida, otro tiempo en la vida, quiero decir, los tiempos Sí, eran sí. otros, uno se juntaba a charlar. Y hoy aparece, si la charla no es productiva, es pérdida de tiempo, salvo que sea, bueno, me voy a juntar con un amigo, tiene un problema, una amiga, tiene, no sé. Claro. Pero Sí, no, sí, es como... Y ahí Y es qué donde bien yo que hablo hace la de- charla, porque uno cuando tiene una buena charla, cuando se junta con sus amigos, realmente le hace bien. No deberíamos perder eso. Y la Lo charla deberíamos. humana, Sí, Goyo, quiero decir acá, porque charlar podemos charlar, Sí. sí, evidentemente por el celu, Sí, esas sí, cosas pero- del celu que también hay, no son una comunicación, porque vos decís, mando un mensaje a las 12, me contesta a las 8, ¿cuándo conectamos? Nunca Sí, sí, conectamos. sí.
Pero bueno, en esto que les decía del tiempo y el silencio, que me gustaría que la clase, iba a decir, perdón, Sí, el sí. encuentro siguiente tuviéramos sobre eso. A mí me pasaban cosas cuando yo era secretario de extensión, tenía una función, un cargo directivo a la facultad, y en un momento me di cuenta que me estaba deshumanizando. Era una máquina de dar respuestas a soluciones, o soluciones a problemas, digamos, ¿no? Claro, Y en un ¿qué hago con momento- esto? En un momento ¿Qué dije, hago? no, pero estoy errándole. Digo, si podemos pensar incluso los médicos, Sí, sí, sí. o sea, cómo nos atienden ahora y cómo atendía por ahí un médico de familia de antes. No estoy diciendo que lo de antes sea mejor. O sea, todo cambia, todo evoluciona. Estamos hablando, reflexionando respecto de cuánto tiempo nos damos para poder hablar, mirarnos, ver si el otro está entendiendo, repreguntar. Todo esto está quedando como en un lugar secundario, Ujú. creo. Ujú. Sí, 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 total. Bueno, estábamos hablando entonces de que es un acto consciente. Y entonces, una de las cosas que me parecía interesante es que había encontrado en una colega de México, que se Sí. llama Suridey Ugalde, que obviamente su mirada estaba enfocada netamente al entrenamiento del actor y de la actriz de teatro, ¿no? Entonces decía que generalmente en el teatro nosotros nos preocupamos más por el afuera, quiero decir, por cómo se escucha, cómo se entiende, cómo decir el texto, para qué lo quiero decir, aparecen elementos, bueno, vos lo conocés, como elementos de la situación dramática, qué quiero lograr con este texto, dónde estoy, para qué lo digo, cuál es mi objetivo, cosas que tienen un correlato con la vida también. Muchas veces en los encuentros personales aparece algo de esto, tengo un conflicto con el otro, lo queremos resolver, qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiere el otro, ¿no? Y entonces ella lo que decía que tal vez en el caso del trabajo del actor, y yo lo pongo acá en relación a la vida cotidiana, más que pensar en el resultado, podríamos estar pensando o dar vuelta al concepto y decir, ¿por qué no miramos hacia adentro primero? Entonces, dice que un actor y una actriz deben entrenar su voz, su palabra y fundamentalmente la escucha. ¿Para qué? Para crear un mundo en el escenario que el público pueda entender y visualizar. Recuerden que la palabra crea mundos, ¿no? Yo digo una palabra y eso genera una imagen en alguien, un mundo. ¿Y a quién debe escuchar el actor? Bueno, debe escuchar al texto, que escribió un dramaturgo, al personaje, al director, a los compañeros, pero básicamente y fundamentalmente se tiene que escuchar a sí mismo. ¿Sí? Porque esa escucha propia va más allá de lo auditivo. Cuando yo digo una escucha, hablo de una escucha de qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Porque luego eso que estamos hablando, que tiene que ver tal vez con una emoción o con una sensación, se va a manifestar en palabra. Entonces, esto en algún lado nos trae en relación a lo que hablábamos en el encuentro pasado de los impulsos primarios y los impulsos secundarios. ¿Se acuerdan de eso o no Sí, se acuerdan? sí, Sí, claro. sí. ¿Cómo Es no? más, ¿sabes Ve- lo que chamullé con eso? Mirá, Yo me tomá. acuerdo Dije, que ¿no? También. en las primeras... ¿Por qué chamullando? Porque Muy bien. me gusta hacerme la académica. Muy y tirar un bien, tema, muy ¿no? bien. Porque viste Porque, claro. Sí, 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 Yo sí, sí. recuerdo en los primeros ejercicios de teatro que se hablaba del concepto de memoria emotiva y todo esto, y en algún momento la vida te agarra llorando, y que estaba llorando y digo, en un momento hacía consciente cómo estaba mi cuerpo, a ver, cómo están mis ojos, y a ver mis manos, y a ver, como que hacía un paneo de cómo... Y automáticamente, bueno, se desvanecía eso Claro. cuando lo haces consciente, pero quería analizar eso. Pero cómo luego, estaba... como para poder reproducirlo al momento de un ensayo, de una clase, tal claro. cual, sí, Bien. como el registro de O sea, de la literalmente emoción. ustedes piensan en alguien un ser querido que No, se muere no, para no, llorar no, en el no. escenario. No, eso No. sería una forma y que de hecho está Sí. como ya... No, medio pasada de no, porque moda. te saca, porque vos Desechada, tenés que desechada. estar ahí justamente creando ese momento, no pensando en otro, porque eso sería salir, tenés que estar lo más presente y vivo ahí. Lo que pasa es que pero cuando... sí el registro de, a ver, cuando lloro, ¿cuáles son las tensiones que tengo? ¿Dónde se siente la angustia? Acá en la garganta, siento en la cabeza, todo ese registro, como ese paneo de sensaciones, vos después lo llevás a escena, como ese registro de Lo que de ahí me emoción. parece que ocurre, como ha ocurrido en muchas cosas, empieza la polarización. En el teatro, en cuanto a la técnica actoral, era la verdad escénica generada desde adentro o puesta desde afuera como Claro. falsedad. Como que eso eran dos caminos que no se encontraban nunca, eran paralelas.
Entonces, la verdad se lograba si yo podía emocionarme internamente. Y un tipo que empezó a pensar de qué manera eso se podía lograr era Stanislavski, el famoso Stanislavski de Olmedo y Portal. Sí, Grotowski, Stanislavski. Bueno, Stanislavski era Grotowski también. un ruso de principios del siglo XX que fue el primero que empezó a escribir libros de técnica, puesto que hasta ese momento el que actuaba era un elegido de Dios, era alguien que tenía un don. Este señor empezó a pensar que esto se podía entrenar, que se podía enseñar, y eso fue el fundamento de muchas de las escuelas de actuación. En esa búsqueda de Stanislavski, una de las cosas que estaba también en inicio era Freud, y el descubrimiento de la psicología que le arrebata a la religión la noción de lo manifiesto y lo manifiesto, el inconsciente como ese mundo que está más allá de lo que uno cree que hay, ¿no? Y entonces, embuido de ese ambiente, podemos decir, Stanislavski empezó a trabajar en esta idea de la verdad interna a partir del recuerdo, de la memoria emotiva. ¿Qué tenía eso como malo, entre comillas? Y que si vos no tenías un recuerdo semejante al que tenías que actuar, ¿cómo lo recuperabas? Vos tenés que actuar una asesina. Sí. ¿Cómo recuperás eso? Si nunca pasaste mataste, por eso, claro. Entonces ahí era empezó peligroso. Y aparte, bueno, ahí venían salir a matar gente. Claro, para ver cómo estoy ensayando para la obra. No, y después empezó a haber muchas cosas que podemos llamarles mitos. Eso de interpretaciones de que quedó enganchado al personaje, que toda esta cosa hubo un tipo en Estados Unidos que Andy Kaufman. Andy Kaufman, el hombre de la luna. No, bueno, sí, ponele, qué sé yo, había muchos mitos. Digo, Strasberg llevó la técnica de Stanislavski de la memoria emotiva a pleno y como base de su método en Estados Unidos para actores de cine. Claro. Entonces trabajaba esto de, vos estabas sentado en una silla y era como tratar de evocar. Claro, evocar recuerdos cuando murió tu mamá, qué sé yo, y ponerte y llorar. Todo hasta esto, llorar, sí, ¿no? una cosa forzada. Y eso era una cosa que, imagínate, llevaba todo un trabajo. Claro. Esperate que estoy esperate que me lloro, ahí voy. La segunda para parte que con mamá no funciona, a ver, intento con la abuela. Bueno, fíjate, había un discípulo de Stanislavski que se llamaba Boleslavski, todo era Naski, que el tipo decía, bien, uno no tiene el registro de haber matado a alguien, ¿verdad? Pero por ejemplo sí tiene el registro del odio de querer matar un mosquito que no te deja dormir. Entonces yo puedo hacer una traslación, digamos, de esa emoción que vivenciada y ponerla al servicio de la escena y demás. La segunda parte del método de Stanislavski siempre ha sido como mucho más mejor recibida, que tiene que ver con la acción física. Yo me emociono y genero algo con vos accionando en la escena, digamos. ¿Y a dónde estamos ahora con esto? Y bueno, escuchar y... Bueno, que la verdadera escucha entonces era una escucha corporal y emocional. Eso es lo que dice Suriday, ¿no? ¿Qué dice esta tensión en mis hombros? ¿Qué emoción siento realmente cuando digo esto? ¿Hay algún pensamiento o prejuicio interno que está silenciando lo que verdaderamente quiero decir? Entonces, solamente cuando, no solamente, pues si no quedaría irreductible, si no hago esto no. Habilitar eso daría la posibilidad de hacer un reencuentro con una voz mucho más genuina, mucho más propia, ¿sí? Y acá aparece algo que yo había notado que un poco lo estuvimos hablando. ¿Por qué nos cuesta? Porque creo que en realidad tenemos determinados hábitos y patrones elocutivos, sonoros, corporales incluso, que son propios de nuestra cultura familiar, la genética que tenemos, las experiencias vividas, la época, el lugar, o sea, todo esto que somos como sujetos sociales. Entonces, evidentemente, esto que hablábamos al comienzo, de cuál es el tiempo que tenemos hoy en día para escuchar a un otro, para ponernos a conversar, va a estar influyendo en esta dificultad, si se quiere, de ponernos en un lugar de mayor escucha. Entonces, para cerrar. Bien. ¿Sí? La próxima vez que estén entonces en una conversación, les propongo que recuerden este ejercicio. Intentemos, digo, porque obviamente nos pasa todo el tiempo, no solo oír al otro, sino escucharlo de verdad con todo su cuerpo, con la misma atención que dedicamos a esos sonidos de afuera, de aquí adentro y del cuerpo. Y sobre todo empiecen a prestarle atención a esa voz interna, a ese mundo que llevan dentro y que merece ser escuchado para después ser expresado con autenticidad. Porque una voz que se escucha a sí misma, Bollo, Flor, es una voz que inevitablemente los demás van a querer escuchar. Y dicho esto, me despido de usted muy atentamente. Gracias Rubén Maidana. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, me encantó. Pausa y venimos.